reflexionando la palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rachet Herrera, desde Guayama, Puerto Rico, para el mundo entero. Si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por senda de justicia, me enseñas la verdad. Tú me das el valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina las sombras de mi vida, al mundo da la luz. Aunque pase por valle de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Un saludo muy cordial para todos ustedes en Jesús y María. Como siempre, estamos muy agradecidos a todos los feligreses y suscriptores en Guayama, Puerto Rico, en otras partes de Puerto Rico y otros países, por darnos de su valioso tiempo para reflexionar con ustedes la palabra de Dios y compartir nuestras publicaciones semanales. Les habla el Padre José Jorge Rachet Herrera, misionero redentorista, sirviendo desde la parroquia San Antonio de Padua en Guayama, Puerto Rico. Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios cada domingo con esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor. Para compartir juntos la reflexión de este 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, cuando vamos a reflexionar la segunda lectura de hoy, la cual está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo sobre este servidor y sobre todos los oyentes de esta reflexión. Invoquemos al Señor antes de leer su palabra. Jesús Maestro, ¿qué has dicho? Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Quédate con este servidor y con los que nos escuchan por las redes sociales, que estamos reunidos en este día para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres la guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra, donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y apostolado. Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Envía tu Espíritu Santo sobre este servidor tuyo y sobre todos los que nos escuchan, para cumplir siempre tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron
como Adán cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para comprender un poquito mejor esta segunda lectura de hoy, tenemos que estar claros sobre la idea de solidaridad que tienen los judíos y que encontramos aún hoy en día en algunas tribus. Si una persona de ese grupo tiene éxito en algo, todo el grupo se alegra, porque para ellos es un éxito de todos. Igualmente, si un miembro de ese grupo comete un delito, consideran que todo el grupo es responsable de ese crimen. Debemos tener esto en mente cuando leemos la Biblia, y tenemos un ejemplo de esto en la segunda lectura de hoy. Yo supongo que al escribir esta carta a los romanos, Pablo estaba tratando de ver la manera que él podía hacerle comprender a los cristianos y a las cristianas de Roma y a nosotros la gran influencia que ha tenido Jesús sobre toda la raza humana. Y entonces pensó en el mejor ejemplo que pudo haber encontrado para ilustrarnos la gran magnitud de influencia que tuvo Jesús. Y a la vez nos muestra la gran unión que existe en la raza humana cuando hablamos del bien y del mal. Es decir, la idea de la solidaridad que debe existir entre todos nosotros. Pablo nos habla bien claro que la muerte, los sufrimientos y los males por los cuales pasamos son consecuencias de nuestros pecados. Entonces, podríamos decir que mientras menos pecados se cometan, mientras menos nos alejemos de Dios, mientras más nos acerquemos a Dios, menos sufrimiento serían parte de nuestro diario vivir. Pero lo que sucede es que estas palabras pasan y ni cuenta nos damos que es el mensaje inspirado por Dios. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por otra parte, no es menos cierto que hay personas muy santas que sufren. Para dar solamente dos ejemplos: los sufrimientos de Jesús y su querida Inmaculada Madre. ¿Quién ha sufrido más que ellos? Entonces significa que el sufrimiento también nos puede llevar a nuestra santificación si los ofrecemos al Señor y los unimos a la pasión de Cristo. Esto es todo parte del misterio del sufrimiento. Hay tantas cosas que no podemos explicar de una manera humana. En el mensaje de la segunda lectura de hoy, está bien claro que tenemos un Dios de misericordia y amor infinitos. Dios crea al ser humano y le concede tantos favores, pero el ser humano, movido por el orgullo, da la espalda a Dios y rehúsa obedecerle. El ser humano pecó y como consecuencia se excluye del premio eterno que Dios tiene para él. ¿Qué bienhechor humano aguantaría tanta ingratitud? Pero Dios es infinito en su misericordia, en su paciencia y en su amor. No es como nosotros que somos limitados. A pesar de nuestra ingratitud,
Él continúa con su plan de hacernos sus hijos e hijas adoptivos. Y por eso, el Hijo de Dios se hace hombre por nosotros y como nosotros, para que podamos compartir en su naturaleza divina por nuestro bautismo. Muchas veces cuando nosotros nos ponemos a pensar en el pecado de nuestros primeros padres y vemos las consecuencias de esa falta, podríamos llegar fácilmente a la conclusión que no es justo que nosotros suframos por el error de una persona que ni siquiera conocimos. La interpretación de Pablo y de la Iglesia es que todos los seres humanos pecamos en nuestros primeros padres y por consecuencia todos compartimos esa debilidad, esa tendencia al mal en nuestra naturaleza. Es lo que llamamos el pecado original. Pero Pablo nos dice algo que tiene que darnos a pensar. Dice, si por el delito de uno solo, es decir, el primer ser humano, murieron todos, mucho más, gracias a un hombre, Jesucristo, la benevolencia y el don de Dios desbordaron sobre todos. En el pregón pascual, el sábado santo, escuchamos, hablando del pecado original, qué culpa tan feliz que mereció tal Redentor. Esto es todo parte de la idea de solidaridad que expresé al principio de esta reflexión. Pero, ¿acaso no es cierto que todos nosotros hemos heredado de nuestros padres, incluso en este mundo? Podemos heredar el color de la piel, de los ojos, el tipo de nariz, nuestro temperamento. Heredamos lo bueno y lo malo. Es lo que sucede con el pecado original, que hemos heredado esa tendencia al mal. Pero como nos dice San Pablo, en Cristo tenemos la fortaleza para superar esa tendencia al mal de manera que no nos controle. En Él tenemos abundante redención y el perdón de nuestros pecados. Quiere decir entonces que la gracia de Dios va más allá, tiene más poder que ese pecado, esa tendencia al mal. La gracia que recibimos por la redención de Cristo es mucho más grande que la ofensa que pudo haber sido dañina. Esto a mí me hace pensar del refrán: no hay mal que por bien no venga. Porque el ser humano pecó, tuvo necesidad de redención. Porque el ser humano tenía que ser redimido. Dios se hizo hombre para conseguir esto. Al ver al Hijo de Dios hecho hombre por mí, por nosotros, nos damos cuenta del gran valor que tenemos ante Dios y lo mucho que Él nos quiere. Y aún con esa prueba de amor, tantas veces lo rechazamos de nuestra vida. Y entonces queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando sucede eso, cosas negativas y dañinas comienzan a suceder en nuestras vidas. La bebida y pierdo mi empleo, mi familia, el juego, y vienen las necesidades en la familia. Él o la amante, y se desbarata ese matrimonio. Pero Dios nos sigue amando hasta el perdón total si le damos una indicación de arrepentimiento. El secreto está en que nos demos cuenta de que solos no podremos superar nuestras debilidades y que estemos conscientes que Dios está a nuestro lado constantemente para darnos la fuerza que necesitamos. Pero repito,
tenemos que pedir esa ayuda. Yo quisiera exhortar a todas las personas que se comunican conmigo que tomemos unos momentos en silencio en tu hogar para pedirle a nuestra Madre del Perpetuo Socorro y a San José que en nuestro nombre den las gracias a Jesús por las gracias que vienen a diario a nuestra vida y pedirle que no desperdiciemos esas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios les bendiga siempre y María les proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una muy buena y santa semana. Si esta reflexión de la palabra de Dios te fue de bendición y ayuda, te invito a que nos regales un me gusta. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal en youtube.com. Regálanos un me gusta y comparte el video con tus amigos y familiares. Así ponemos nuestro granito de arena para cumplir con el mandato del Señor que escuchamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Somos tu pueblo, Señor, adquiridos por amor, a sus altas sacerdocio real. Somos linaje escogido para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y hoy venimos a tu mesa con un corazón dispuesto a celebrar. Pedacito de cielo, contemplamos acercarnos al banquete pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan. Acompañamos con alegría para juntos celebrar. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan. Acompañamos con alegría para juntos celebrar la fracción del pan. Bienvenidos a Producciones Paz y Bien, reportando para la historia de la Iglesia. Suscríbete a nuestro canal, gracias. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y danos un me gusta. Tu apoyo es muy importante para nosotros.